Estamos compartiendo aquí cositas con Mer Gómez, que es nuestra invitada de hoy. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según cuando estéis escuchando esto. ¿Cómo estás, Mer? Muy bien, estoy súper contenta, la verdad, de estar aquí, de estar en este espacio. Muy a gusto. Qué guay, tía. Yo estoy súper contento de tener esta conversación contigo, pero antes quiero como dar a la gente un poco de contexto para quien no te conozca. Eres escritora, graduada en periodismo y especializada en estudios internacionales de paz, que esto me ha encantado, conflictos y desarrollo, y en estudios feministas y de género. Has escrito y protagonizado los monólogos La Revolución de Lola y Solo apto para bichas raras, así como el corto documental Se receta silencio. Desde 2020 coordinas el colectivo I de Intersex y actualmente estás escribiendo tu tesis doctoral. Que vaya currazo, tía. En 2022 publicaste un libro titulado La rebelión de las hienas, relatos corporales de personas intersex, que lo tenemos aquí encima de la mesa para la gente que nos esté viendo. Un libro muy, muy recomendable. Que vamos a tener un poco de telón de fondo. ¿Cuántas cosas has hecho en la vida, no, tía? La verdad es que cuando alguien lee mi presentación o mi biografía, sí. O sea, es un momento como que no sabes qué hacer, ¿sabes? Sí. Estás como, sí. Sí, claro, sí, esa soy yo, sí, efectivamente. Pues sí, esto es lo que hay. O sea, ¿cómo ha sido para ti el proceso de toda tu formación y todos los caminos que has ido andando? ¿Sientes que estás como en un momento más como de... No sé, porque pasa mucho esto, ¿no? Cuando uno está estudiando se está como encontrando a sí mismo, en plan, no sé si esto es... Yo que estoy muy obsesionado con el tema del propósito, ¿no? Este es mi propósito, ¿qué es lo que he venido yo a hacer aquí? ¿Tú crees que estás más como ahí encauzada con tu propósito? Yo diría que... O sea, ahora mismo sí que estoy como cumpliendo mis objetivos o mis propósitos. Ahora, después de... Has dicho lo de la tesis, por ejemplo, y la tesis ya por fin la defendí. Ajá. Hace unos meses, entonces ahora un poco lo que toca es como también recoger, ¿no? Uh-huh. Y han sido muchos años de, pues eso, de trabajo, tanto de investigación como también de visibilidad, de activismo, que ahora, a raíz de eso, de la tesis, de la construcción del libro, es como, sí, recoger y seguir visibilizando. Y creo que, sí, o sea, creo que estoy cumpliendo mis propósitos. Sobre todo por eso, por el objetivo de visibilizar la I, ¿no? Está ahí, ¿qué es la I? Qué guay. Pues sí, hoy vamos a visibilizar la I de Intersex. Y bueno, has hecho un montón de cosas, pero a mí me gusta mucho la descripción que tienes en tu bio de Instagram, que dices, bicha rara, escribo desde el cruce, soy una hiena. Es fuerte porque aquí hay como un contexto de que cuando estábamos pensando nombres para el podcast, en su momento, creo que esto ya te lo dije, uno de los nombres era Bichos Raros, que luego no se podía porque había un lío de una cosa que estaba registrada y tal y cual, pero fue como el nombre que a mí me gustaba mucho, entonces al ver esto digo, mira, qué curioso aquí. ¿De dónde nace esto de bicha rara, tía? Pues yo creo que nace un poco de lo que somos, ¿no? Uh-huh. O sea, como que toda la gente que no encaja en esta norma, en esta normatividad, toda la gente del colectivo, somos bichos raros, ¿no? Es algo que yo creo que ha servido durante mucho tiempo para como de insulto, uh-huh. Incluso también como nosotras mismas, ¿no? Yo creo que es un concepto que en algún momento, hasta que salimos del armario, está ahí, ¿no? Está ahí rulando. Sí, que está como presente. Sí, bastante y luego presente. De repente como que lo abrazas y dices, no solamente no lo veo como algo raro, en plan de, sí, es que soy un raro, es que soy una bicha rara, es que soy un bicho raro, sino como que lo abrazo como parte de mi identidad o parte de mi uh-huh. forma de existir en el mundo, ¿no? De decir, claro. Es que abrazo la rareza como algo positivo, ¿no? No como algo negativo. Eso es, te reapropias. O sea, yo me reapropié en el momento en el que bueno, trabajé conmigo misma y decidí salir del armario, pues dije, claro que sí. O sea, claro que soy una bicha rara. Ahora sí, ¿no? Por fin. Ahora sí, por fin lo abrazo y lo digo y lo publico. ¿Qué fijación tienes tú con las hienas? Ay, las hienas. Las hienas... Bueno, creo que cuando eres una persona que creces, en el caso de las personas intersex, cuando creces sin referentes y uh-huh. sin referencias, pues inevitablemente la intersexualidad te lleva como al hermafroditismo, que es uno de los conceptos también que aparecen al comienzo de todos los procesos de intersexualidad. Uh-huh.
Y eso, al no tener referentes ni referencias, pues te vas como al mundo animal, a las plantas, ¿no? Y sí que sabes reconocer que hay plantas hermafroditas, que hay animales hermafroditas. Y claro, algo que digo como todo el rato es, vale, pues una estrella de mar o un caballito de mar o un caracol. Pero claro, como que a mí al final estos animales tampoco me terminaban como de representar, sí, ¿no? Como no te sentías ahí, como que no te movía nada un caracol. Eso es, no me movía nada. Y es cierto que cuando empecé todo el proceso de construcción del libro, decidí empezar a indagar, ¿no? Si había mamíferos o si dentro de los mamíferos también se hablaba de intersexualidades o de hermafroditismo. Y ahí descubrí que las hienas manchadas pues también... digamos que tienen como en su aparato reproductivo y sexual, como que también tienen, bueno, como unas diferencias con respecto a la norma, ¿no? De otras hembras, de otras especies. Uh-huh. Y esto me sirvió para decir, bueno, claro, evidentemente, ¿no? Qué diversa es la biología Sí. y incluso los animales, los mamíferos también nos lo muestran, como no las personas de la misma manera. Sí, porque yo creo que ahora hay como mucho discurso de gente que se agarra a la biología como si fuera como un mantra del que no puede salir y que esto es así, pero incluso es curioso como la propia biología, como tú dices, también nos enseña que somos súper diversos, ¿no? Entonces, para poner también un poco a la gente en contexto, me apetecía como explicar que normalmente aquí en el podcast sí que me gusta invitar a gente queer para hablar de cosas que no sean meramente ser queer, ¿no? Obviamente lo queer nos atraviesa a todas, claro, sí, de alguna forma, ¿no? Pero siempre me gusta como intentarlo desde ahí. Sí que es verdad que con el tema de la intersexualidad hay como mucho desconocimiento, por eso quizá como esta conversación, como decíamos, tiene un punto divulgativo que creo que es importante. Pero que también a veces supongo, como hablamos tú y yo, da pereza, ¿no, tía? En plan de, joder, es que estar explicando todo el rato mi vida, no sé qué. Sí, entiendo la necesidad del momento que estamos viviendo de darle visibilidad, pero qué pereza tener que estar explicándose todo el día, ¿no? Wow, sí. O sea, cuando al final, como mi caso, ¿no? Pues ya te introduces dentro del activismo o incluso tu profesión, ¿no? El hecho de, no sé, investigar o de escribir, lo centras también como en la visibilidad de las intersexualidades y de los cuerpos intersex, pues claro, al final se te hace pesado como estar todo el rato repitiendo pues las mismas cosas, ¿no? Como empezando por la definición, claro, de qué hablamos cuando hablamos de intersexualidades. Pero a la vez creo que... Bueno, que yo misma para mí es una responsabilidad, ¿no? Con la sociedad. O sea, en el momento en el que yo decido voy a visibilizarme como activista intersex, creo que llevo con eso el hecho de hacer pedagogía constantemente, ¿no? Porque sí, al final lo que me interesa es que... Bueno, lo que me interesa, ¿no? Lo que necesitamos las personas intersex es que la sociedad, bueno, sepa que existimos, exacto, ¿no? Que existen las intersexualidades, que existen los cuerpos más allá de esa norma, como tan binaria, de dos arquetipos estéticos, de dos tipos de cuerpos, que como tú decías, o sea, ¿en qué momento dice la biología que únicamente, exclusivamente hay un cuerpo de mujer con una serie de características muy concretas y un cuerpo de hombre con una serie de características muy concretas? Claro, ¿por qué no nos... Los discursos como más públicos, ¿por qué no hablan de que aparte de cromosomas XX y cromosomas XY hay otros cromosomas como XXY o X0, ¿no? O sea, ¿por qué no se habla de esto? ¿O por qué no se habla que a lo mejor hay personas que tienen cromosomas que normalmente conocemos como masculinos o denominamos como masculinos, pero que a lo mejor hay un fenotipo, una expresión de género femenina? O sea, y esto es precisamente por la biología. Wow. Entonces, claro, ¿o por qué no hablamos de que los genitales... no siempre, o sea, no todos los clítoris son iguales, no todos los penes son iguales, y esto es algo que sabemos, ¿no? Que si te has relacionado a nivel sexual, que si has ido a playas nudistas, que si te has desnudado frente a otras personas, o sea, esto es algo que ves, claro, obviamente. Entonces, ¿por qué no hablamos de toda esta diversidad corporal? Es que realmente si habláramos de esa diversidad corporal, las intersexualidades no existirían, ¿no? O sea... Sí, como que se naturalizaría muchísimo más el hecho de decir es que somos diversos, no pasa nada. También se evitarían seguramente muchos disgustos, muchos traumas, muchas dificultades a la hora de construirte como persona y a empezar a relacionarte con otras personas, ¿no? Así que, bueno, yo creo que de esto va un poco el tema de hoy. Entonces te voy a hacer la pregunta del millón. ¿Qué es la intersexualidad?
Bueno, yo creo que hemos ido dando ahí ya unas pinceladas. Hemos ido dando como detallitos para que la gente en sus casas o en sus coches se vaya enterando. A mí la verdad es que me gusta explicarlo o sea, justamente tal y como acabamos de mencionarlo, ¿no? Sí. Desde la diversidad. Sí. Es decir, los cuerpos intersex no son los cuerpos diversos, es que todos los cuerpos son diversos. Ujú. Entonces, las intersexualidades precisamente, o a qué nos referimos cuando hablamos de esto, claro, todo el mundo tenemos características sexuales, que son gónadas, genitales, hormonas, cromosomas. Y todos los cuerpos tienen estas características. Y según cómo ese cuerpo se vaya desarrollando, estas características van a dar lugar a un fenotipo diferente. Ujú. Es decir, tú vas a tener más o menos vello, vas a tener las mamas de un tamaño o de otro, vas a tener los genitales de un tamaño de una forma o de otra. No sé, o sea, esto es algo como que existe y que está ahí y que los cuerpos son así. Ujú. Todos son como, bueno, súper plurales, ¿no? Exacto. El tema es que, como sabemos identificar muy bien esos dos arquetipos estéticos de dos tipos de cuerpos, Ujú. pues claro, cuando no encajan, los cuerpos ahí son cuando desde hace décadas se han tendido a diagnosticar, Ujú. ¿no? Y claro, este es el problema. Claro. Es decir, estamos diagnosticando a algunos cuerpos y patologizándolos y siguiendo unos protocolos médicos por una cuestión estética y no de salud. Y claro, a veces estos protocolos, bueno, a veces no, la mayoría de veces hasta hoy lo que han llevado son a procesos de modificación corporal obligatorios, ¿no? Y esas son como algunas de las discriminaciones o de violencias que se reivindican desde la comunidad intersex. Claro. Es decir, al final las intersexualidades aparecen en el momento en el que hay un diagnóstico Ujú. que señala a unos cuerpos que se salen de esa norma sexual binaria. Exacto. Y además, ¿no crees que hay como de nuevo esta obsesión que está habiendo mucho en los medios de comunicación y en muchos políticos, ¿no? De hablar de las personas trans, ¿no? Están súper preocupados. La gente ahora mismo está muy preocupada por si te hormonas, por si te operas y demás. Sin embargo, en el caso de las personas intersex no hay ningún problema, ¿no? Es como tú naces, lo que tú dices, ¿no? No entras dentro de ese binarismo que te plantean estético y entonces ya toman decisiones por ti, sin que tú tengas ni conciencia para poder tomarlas por ti misma, en un sentido o en otro, patologizándote, ¿no? En plan de... ¿Qué estamos haciendo mal, ¿no? Por eso como, para una cosa tenemos mucho problema, pero para la otra no tenemos ningún problema en tomar decisiones sin preguntarle a nadie, ¿no? Claro, o sea, qué contradicción. Sí. Qué contradicción que a los menores intersex o contra los menores intersex se estén siguiendo como una serie de protocolos obligatorios, ya sea porque esa genitalidad no encaja y entonces el problema realmente está en cómo vamos a llamar a este bebé, ¿no? Porque si tiene pene es Mario y si tiene vulva es María, pero ¿qué pasa si esa genitalidad no tiene las medidas normativas de un pene o de un clítoris? Bueno, pues que durante mucho tiempo y hasta hoy en algunos hospitales del Estado español se hacen modificaciones genitales cuando nace esa criatura, mutilaciones genitales para adaptarla a esa normatividad de centímetros. Claro, estamos hablando al final de una genitalidad que va a seguir desarrollándose. Claro. Y que algunas personas que han pasado por ahí, cuando llegan a la pubertad, pues a lo mejor tienen que pasar por otros procesos quirúrgicos de nuevo, porque se ha intervenido algo de manera obligatoria, sin preguntar a esa persona, o sea, como violando el derecho a su autonomía corporal, a su integridad corporal, y sin su consentimiento, por una cuestión estética. O sea, cuando hablamos de esto, o sea, de esa modificación corporal por razones estéticas. Sí, sí, esto no es algo por que razones está de ahí. salud. Eso es. Y claro, ¿Y qué fuerte. ¿Y en qué punto está esto ahora, tía? O sea, ¿se sigue haciendo? Claro, porque esa es la pregunta. Yo no tengo ni idea, pero ¿se sigue haciendo? Se siguen tomando estas decisiones porque, claro, ahora yo, por ejemplo, a través, por ejemplo, de amigas, se habla mucho de toda la violencia obstétrica que recibís las mujeres con el tema de los partos y demás, y hay como, creo que hay cada vez más voces de gente que está como levantando la mano y diciendo, oye, que no soy un animal, que soy una persona, que me tienes que tratar con una serie de cuidados, ¿no? En plan, pero con las personas intersex, ¿esto se sigue haciendo? Claro, o sea, claro que se sigue haciendo. Sí. Es cierto que, bueno, que en el momento en el que hemos empezado a visibilizar, ¿no? Y a romper ese silencio que también se nos ha recetado a muchas de nosotras en las consultas, pues es cierto que
Que bueno, que sí que ahora hay equipos médicos, hay centros hospitalarios y personas profesionales de la salud que sí que tienen la intención de cambiar esos protocolos, de generar nuevos protocolos, de trabajar de una manera coordinada en equipo multidisciplinar, con las familias, con las asociaciones de familias y de personas intersex que existen. Claro que sí que hay esta intención por parte de algunos profesionales, pero no todos. Claro. Y sí, si me preguntas si hoy se siguen haciendo modificaciones corporales a menores de manera obligatoria por seguir un protocolo por razones estéticas y no de salud, sí, se sigue haciendo. Y esto es como la rabia, ¿no? Yo muchas veces me pregunto a cuánta gente no estamos llegando, porque, por ejemplo, este libro me ha llevado salió hace más de un año y me ha llevado como por muchos lugares a presentarlo y a hacer esta pedagogía de la que hablamos. Y al final cada vez te vas encontrando con más gente que viene a esas presentaciones, que viene a esas formaciones, que te dice, yo he pasado por una historia similar a las que hay en el libro, a lo que estás contando ahora mismo. Claro, o sea, a esta gente no estábamos llegando antes. Claro. Entonces, bueno, es un poco también como wow, la rabia, ¿no? Sí, supongo que de ahí también supongo que nace tus ganas o ese clic de empezar a hacer activismo, ¿no? De decir, bueno, es que si empiezo a hablar de estos temas, habrá gente que me pueda escuchar y de repente pueda respirar y decir, vale, me siento identificada de decir, hay alguien que ha pasado por lo mismo, ¿no? O sea, como un referente, lo que decías, que son súper importantes. Claro. O sea, ¿qué es lo que te hizo a ti dar el paso? ¿Te pasó algo por el que tú decidieras en plan de, pues creo que tengo que empezar a hablar y a exponerme? Claro, mi historia en ese sentido es como, bueno, o sea, un poco locura, ¿no? Porque, como tú has dicho antes, ¿no? Lo de que estaba especializada en estudios de paz, conflictos y desarrollo, sí. Que esto es un máster que yo estudié en Castellón. Uh-huh. Pues en aquel momento, de repente, en una asignatura que teníamos de estudios de género, ¿no? Qué importantes las asignaturas de estudios feministas, de estudios de género dentro de los másters, de los grados. Pues gracias a eso, como a estar leyendo un día un ensayo para una asignatura, pues de repente como que yo leí que hablaba de intersexualidades, pero desde el punto de vista de la diversidad corporal, ¿no? Como, uh-huh. como posibilidades que aparecen y que están bien, ¿no? Que son sanas, claro. Que existen. Y claro, de repente fue como un shock, ¿no? De decir, wow, espérate, a ver. Wait. Sí, o sea, ¿qué? ¿No? Como que estamos hablando de que yo lo único que conocía era un diagnóstico, que en mi caso se dio en la adolescencia, ¿no? Y claro, cuando llegas a eso, o sea, en ese momento, pues obviamente empieza como todo un proceso de revolución íntima, uh-huh. Brutal, ¿no? De autoconocimiento de otra manera, ¿no? De pensarte de otra manera, de buscar herramientas como por todas partes. Yo me agarraba como yo que sé, a cualquier libro, ¿no? Me acuerdo que en ese momento, o sea, Paul Preciado para mí fue, ¿no? Y Judith Butler, claro, fue como gente que ya estaba hablando de las intersexualidades, que ya estaba ahí expresando como con palabras desde la normalidad, ¿no? Y desde... Uh-huh. Eso es, desde lo que decíamos antes. Sí, desde asumir que el mundo es diverso, ¿no? Que el mundo no es una cosa, otra y todo lo Exacto. demás, ¿no? Es como que hay una diversidad que ya está implícita y que es sanísima y maravillosa. Total. Y muy de celebrar, vamos. De hecho, yo, pues eso, me agarraba como con uñas y dientes a esto hasta que, bueno, pues hasta que decido empezar a hablar pues en ese momento yo, claro, yo no soy de Castellón, ¿no? O sea, no es mi círculo, no tenía como a mi gente cercana. Y en ese momento decido pues empezar a hablar con esas profesoras que yo tenía, ¿no? Y esto me lleva como a la ciudad de Barcelona, o sea, a Barcelona, a un congreso que había, ¿no? Como un congreso Rainbow, que se llamaba. Y claro, yo voy a este congreso porque había una persona que impartía una formación sobre intersexualidades. Uh-huh. Y ahí es la primera vez que yo conozco a personas intersex, ¿no? Y de hecho en el libro, en La rebelión de las hienas, está ahí como la segunda historia, el segundo capítulo es precisamente la historia de mi encuentro con esa primera persona intersex. Uh-huh. Y claro, pues fue como un recorrido, ¿no? Que empiezo a hacer, de ir conociendo, de conocer las asociaciones que existen, ¿no? Y ahí, claro, en el momento en el que te sientas, paras, después de todo este proceso, claro, es que yo no me puedo, o sea,
yo no podía permitir que ninguna otra persona pasase por lo mismo que yo había pasado. Y a medida que iba conociendo gente, era como que se repetía la historia. Y llegó un punto que dije, claro, es que tenemos que romper este silencio. O sea, es que este silencio que se nos ha recetado en las consultas y que ha sido como algo dentro de los protocolos igual, o sea, esto ya está, no puede seguir pasando. Entonces, en la medida que tú puedas y que seas capaz y que te sientas como empoderada, que esto también es otro temazo. Es otro tema, claro. Pues bueno, pues yo sentí que era lo que tenía que hacer y poco a poco pues fui construyendo cositas, ¿no? Sí, porque además es fuerte, ¿no? Lo que dices del empoderamiento, porque tú puedes tener una experiencia personal en la que te hayan pasado una serie de cosas, en este caso descubrirte como persona intersex. ¿Con cuántos años tenías? Claro, o sea, mi caso, que es el de otras muchas, lo mismo que decíamos antes de cómo tiene que ser un cuerpo femenino, claro, mi cuerpo, o sea, mi expresión de género era la misma antes y después del diagnóstico. Sí, sí. ¿Qué pasa? Que se da por hecho que las chicas o las mujeres llegan a un punto en el que tienen que menstruar. Claro. Claro, pero ¿qué pasa si un cuerpo de mujer no menstrua a las edades que tiene que empezar a hacerlo? Bueno, pues esto obviamente lo que te lleva es a ir al pediatra, al ginecólogo, depende de la edad que tengas, ¿no? Y claro, y aquí es donde empiezan a aparecer como todas las cuestiones de, primero, cuánta información hay, ¿no? Por parte de esos equipos de pediatría, de ginecología, de endocrinología, sobre las cuestiones intersex de una manera natural, no patologizante. Exacto. Claro, lo mismo que hablábamos, ¿no? O sea, pues pocas, ¿no? Y a medida que crecíamos en los 80, en los 90, en los 2000, los protocolos eran exactamente igual, ¿no? Entonces, claro, nadie te había dicho que podías ser una mujer, identificarte como una mujer y no menstruar. Entonces, imagínate, ¿no? Como que esto de repente se convierte como en el drama más grande. Exacto. Porque tú lo que quieres es menstruar como las demás. O sea, tú quieres que te baje la regla. Exacto. Y tú quieres, pues eso, claro, ¿qué pasa si no menstruas? Pues que probablemente no vayas a ser un cuerpo reproductivo. Otra idea, ¿no? Que está como con la feminidad a tope de la idea de la maternidad, de que tienes que ser madre. Claro, esto, que en mi edad fue o sea, en mi caso fue la adolescencia, ¿no? 14, 15 años. Imagínate, ¿no? Gestionar eso con ese momento de la adolescencia en el que tu cabeza está como a mil movidas y de repente encima de eso de construir todas las ideas que ya te han contado, ¿no? Que es un poco, por eso es lo que decías antes de la importancia de los estudios de género, claro, de que haya clases de diversidad para que la gente entienda que somos diversos y somos diversas. Porque claro, para cuando luego te vayan pasando cosas en la vida o te hayan pasado cuando hayas nacido, de repente no lo vivas como un trauma, sino que lo vivas con tranquilidad. Claro, es que sí, o sea, es fuerte porque sí, yo creo que si se trabaja en hacer también esta pedagogía de normalizar, ¿no? Como todos los tipos de cuerpos que existen, desde las características sexuales, ¿no? Que son las intersexualidades, es que la información sería diferente. O sea, quiero decir, no la información, sino tal y como tú la recibes, también es distinta, ¿no? Porque de repente, claro, si tú no menstruas es porque en este caso, como en muchos otros, había unos cromosomas XY, que son supuestamente los de un chico, pero un fenotipo femenino. Claro, de repente tú tienes, o sea, cromosomas de chico, pero tienes un fenotipo de chica. Entonces, ¿qué eres? Eres un bicho raro. Exacto. ¿No? Eres un bicho raro, en este caso depende si has sido socializada como mujer o como hombre, te sientes más mujer o menos hombre, ¿no? Como los conceptos que aparecen aquí o aparecen en la tesis de menos mujer, como más inferior, como la pregunta de qué eres, como el no querer mostrarte, ¿no? Como todo esto está ahí. Sí. Está ahí y tú estás creciendo. Claro. Y encima te toca como... Bueno, no es que te toque, es que... Pues también, cuando decía que se recetaba silencio, claro, es que no puedes hablar de ello. Claro que puedes, pero claro, bueno, ya te están diciendo... Pero te estás arriesgando a unas consecuencias que no sabes a dónde te van a llevar, claro, ¿no? Tanto con tu familia, como con tus amigos, como tus amigas, como tu entorno alrededor, ¿no? Y ya no hablemos de profesores, colegios... O sea, todo el tinglao que hay ahí montado, ¿no? Como para ir abiertamente a decir, sí, pues me pasa esto, no entiendo, tía, qué me está pasando, porque claro, ¿qué será ser una mujer? ¿Será ser esto? O sea... Claro. Y de hecho, cuando abres el melón, bueno, pues te das cuenta de que
a lo mejor no todas tus amigas menstruan, a lo mejor no todas menstruan de la misma forma, Claro. a lo mejor, claro, cuando realmente si abres el melón, Te darías cuenta. claro, lo ves, ¿no? Y por suerte, pues cuando eres mayor o cuando tienes herramientas, pues lo puedes ver desde ahí, ¿no? Desde, hostia, ¿por qué no hablaríamos de esto cuando estábamos creciendo y las dos estábamos pasando por algo similar, ¿no? O sea, igual que la idea de las vaginas normativas, ¿no? Claro. Hemos dicho antes las vulvas normativas, los penes normativos, pero las vaginas normativas, claro. Para un protocolo médico, una vagina normativa es aquella que es capaz de albergar un pene erecto. Claro, ¿qué pasa si hay vaginas que son más cortas, menos profundas? ¿Qué pasa con esto? Claro, esto es algo que también, si te pones ahí con otras muchas mujeres o con muchas otras personas a hablarlo, te das cuenta que hay mil historias, hay mil formas. De hecho, me gusta mucho porque en un artículo que publicaste, que se llama Soy Lola y soy intersexual, hablaba precisamente de esto. Los médicos tratan de patologizar, esta palabra es tan dificilísima, decir, sí. la situación, ¿no? Y entonces como la única solución que proponen es extirpar las gónadas cuanto antes porque es probable que en el futuro puedan desarrollar un tumor, que esta es la explicación, ¿no? Alargar la vagina para poder tener relaciones sexuales normales y placenteras y empezar a medicar con estrógenos, que son las hormonas femeninas, de por vida. Que ahí es como ya lo que tú dices, ¿no? Es como, están como ordenando tu cuerpo, ¿no? Para que cumpla los estándares de lo que se supone que tiene que hacer tu cuerpo, ¿no? Que es, en este caso, por ejemplo, albergar un pene erecto. Porque claro, todas las mujeres o todas las personas con vagina tienen que albergar un pene erecto dentro. Si no, no vale para nada, ¿no? Claro. De hecho, ahí es donde entra la idea de... o la obligatoriedad por parte de la biomedicina de hacer esas recomendaciones, ¿no? De si tu vagina no es lo suficientemente profunda, pues... Decide tú. Tienes esas opciones, ¿no? Sobre la mesa y tú puedes decidir qué es lo que te venga mejor o te apetezca hacer, claro. ¿no? Bueno, pero está como... eso es... Sí, la cosa es que ojalá, ¿no? se hablase desde ahí, desde la elección. Ojalá se contase desde el poder elegir. Por eso son tan importantes los discursos que se dan desde ahí. Porque normalmente, quizás no, tú a lo mejor estás firmando un papel, que este es otro temazo, ¿no? Como el tema del consentimiento informado. En el caso en el que ya lo firmes, porque en muchos casos, si eres menor, están decidiendo por ti, a lo mejor la familia o los propios médicos, o, ojo, porque yo nunca pongo la responsabilidad en la familia. Es decir, yo creo que según cómo se da esa información... La familia toma una decisión u otra, ¿no? Exacto. Claro. Exacto. Entonces, yo... Por supuesto, habrá de todo, pero yo nunca pongo el foco en esto porque creo que donde hay que trabajar realmente es en construir como equipos multidisciplinares, ¿no? De asistencia, donde entre también como esa perspectiva de género, ¿no? O donde haya también unos comités de bioética que, bueno, que se encarguen que controlen, que recomienden, que den información para que cuando luego la gente tome sus decisiones las tome no desde un padre o una madre asustados de en plan de tienes que tomar una decisión porque si no tu hijo o tu hija puede tener estos problemas, pues ¿qué va a tomar seguramente el padre o la madre? La decisión que consideran mejor para su hijo, su hija, su hija, ¿no? Claro, si te lo plantean desde un diagnóstico, desde una enfermedad, desde una anomalía, evidentemente tú vas a hacer que tu hijo no sufra, ¿no? Claro. Que tu criatura sufra lo menos posible según las ideas que tú también tengas, ¿no? Claro. Que ahí es donde yo creo que también está el peso, ¿no? De hacer pedagogía para todo el mundo, ¿no? Porque para toda la sociedad, porque las intersexualidades pueden entrar en cualquier sitio, ¿no? En cualquier casa, y esto está ahí. Y respecto a lo que decías de, claro, de esta idea de heterosexualidad obligatoria. O sea, yo en muchas formaciones siempre pregunto como esto de... ¿Tiene que ver algo la intersexualidad con la orientación del deseo? ¿Tiene que ver algo con la identidad de género? Porque claro, si las intersexualidades están relacionadas con las corporalidades, con la biología, ¿qué relación tiene con lo otro? Bueno, pues un poco ahí es donde está. Claro, es que si a ti te están diciendo que a lo mejor no eres tan mujer, la idea de identidad, cuando se dan estas situaciones, se empieza a tambalear. Entonces está completamente relacionado. Y si te están recomendando vaginoplastias
o dilatadores para que esas vaginas, en el caso de que sean más o menos profundas, o incluso esas modificaciones genitales en otros casos, porque claro, intersexualidades hay muchas. Claro. Entonces, si hay unos genitales que no encajan con esa norma y también te están dando una serie de recomendaciones para adaptarlos a la norma, claro, te están diciendo que tu cuerpo es menos deseable. Entonces, tú, por tanto, ya crees que ya no es solo que tu cuerpo sea menos deseable, sino hasta qué punto tú tienes como derecho a desear a otros cuerpos, ¿no? Y esto está ahí todo el rato, ¿no? Entonces, como está muy relacionado la idea de, bueno, es que a lo mejor tú mientras creces y hay como todo esto delante de la mesa, o sea, quizás tú ni siquiera sepas qué tipo de prácticas sexuales quieres tener. Exacto. Con qué tipo de cuerpos las quieres tener. No sabes ni contigo misma qué te gusta, ¿no? O sea, Exacto. como que yo creo que sería como tan bonito, tan necesario que se enseñase, ¿no? En general, ¿no? La sociedad a poder relacionarte contigo misma. O sea, o contigo mismo, contigo misma. En plan de, ¿qué te gusta a ti? ¿Qué te gusta a ti? Explorarte. Eso de es. hecho, hace poco yo estaba hablando con un amigo sobre este tema, sobre el tema del tantra, por ejemplo, ¿no? Que hay mucho de exploración con uno mismo, ¿no? De desnudarte, autoexplorarte, encontrar sin prisa qué es lo que te gusta, qué es lo que te excita, qué es lo que te da más placer. Y claro, como lo que tú dices, ¿no? Si hay tanta culpa ya simplemente desde ahí, si encima sumamos que la sociedad o los médicos te están contando que tienes un problema médico que tienes que solucionar, primero no sé qué ganas te apetece de estar tú sola en tu habitación tocándote o explorándote. Y menos aún con otra persona, ¿no? Porque, claro, te pone en un lugar tan de vulnerabilidad de decir, joder, y ahora cuando yo qué sé, nos quitemos la ropa, ¿qué va a pasar? Claro. Hay mucho miedo ahí también, supongo, ¿no? Claro, exacto. O sea, hay mucho miedo, como decías, en general, ¿no? Para todas las personas y incluso yo mientras crecía, ¿no? Como con muchas amigas, ¿no? O sea, como que esta idea de heterosexualidad obligatoria, ¿no? Y quizás ahora ya también es distinto. Bueno, sí. A ver, yo creo que es diferente, ¿no? A veces un poco en el círculo este oasis en el que vivimos parece que el mundo es diferente. Luego cuando sales de repente dices, pues quizá no tanto. Ya. Para eso estamos aquí, ¿no? Pero sí. Sí, yo quiero pensar, ¿no? Como, sí, ¿no? Al final es cierto que la sociedad avanza, ¿no? Y que ya podemos ver cada vez más referentes del colectivo en todos los niveles, partes, ¿no? Y a nivel mediático, a nivel en series, en películas. O sea, creo que esto es como una de las cosas más importantes, ¿no? Como las referencias clave, ¿no? Algo que ve todo el mundo y con lo que te puedes sentir representada e identificada. Esto está aquí y creo que es muy importante que en 2024 esté pasando esto y ya yo quiero pensar, ¿no? Que obviamente pues no es lo que decíamos, no es igual que cuando crecías en los, me da igual, 70, 80, 90, 2000, Dios que era mío. Como, bueno, ¿no? Sí, la no existencia, en plan de yo no existo en este mundo. Aún pasa, que yo ayer estuve de comida familiar, claro, ya estamos tan deconstruidos que dices, qué pereza, de verdad, esta gente, qué pereza. Ya. Y yo pensaba para mí mismo, claro, tengo como, pues, pobres, no sé si me van a escuchar, pero bueno, mis primas y tal, y mi familia y tal y cual. Curiosamente, como en mi familia, por ambos lados, pues chica, no sé yo, pero hay mucha heterosexualidad, al menos... Yo no conozco a nadie que sea queer o que haya dicho que es queer, ¿no? Entonces, como escuchas hablar en este caso, pues eran mis primas, ¿no? Con sus novios, no sé qué. Y yo le decía a mi hermano, digo, ojo, es que claro, el patriarcado, tía, funciona de puta madre. O sea, lo tienen todo organizado, en plan de... El noviazgo, ya te vas a vivir, las bodas de las amigas... O sea, como que todo está súper estructurado, ¿no? Entonces, claro, cuando de repente te ves ahí, ¿no? Y no estás como en tu círculo de tus amigos o de tu gente cercana, dices, joder, pues sí, claro, es que esta realidad está ahí, ¿no? Y es muy presente y muchas veces hay una falta de información para también que se liberen estas personas. Sé que tú puedes ser heterosexual, pero seguramente tendrás muchas cositas que trabajar. Claro. Es que, de hecho, o sea, realmente ese es el problema. O sea, aquí no es que en el caso de las intersexualidades, los equipos médicos sean, no sé, como el enemigo. Claro que no. Claro. O sea, el enemigo es esta sociedad binaria, cis-heteronormativa, coitocéntrica. O sea, este es el enemigo, ¿no? O sea, en plan, en el sentido de que la sociedad está organizada, en este caso, de una forma en el que es muy rígido. O sea, son muy rígidas esas categorías. O sea, yo soy consciente, y eso también es algo como que repito todo el rato de, a ver,
la gente queer, o sea, obviamente nos encantaría dinamitar el sistema, ¿no? Y empezar de cero y todas las violencias que hemos sufrido, todas las discriminaciones que hemos sufrido por no encajar, pues no sufrirlas. Pero esto sabemos que es muy complicado, esto no puede pasar, o sea, de un día para otro. No. Entonces, joder, flexibilicemos esas categorías, flexibilicemos la idea de que no hay un único cuerpo de mujer, no hay un único cuerpo de hombre, no hay... La heterosexualidad no lo es todo, no hay una identidad de género fija, inmutable. O sea, vayamos más allá, ampliemos. O sea, es todo tan líquido, tan fluido, y es que lo es. O sea, parece que estamos aquí, ¿no? Como viniendo a explorar cosas que están ahí. Que están ahí, que es que no estamos descubriendo nada Exacto. nuevo. Que es como... Eso es, hermafroditas ha habido siempre. Claro. Hola, o sea, gente queer ha habido siempre, toda la vida. Sí, claro, pero lo que tú decías cuando leías ese libro, ¿no? Cuando leías ese libro y de repente te autodescubrías a ti misma, es que el sistema ha funcionado muy bien, claro, para que en tu mente esa información no estuviera presente hasta que tú la leíste y la descubriste de forma completamente random. Total. Pero claro, habrá gente que pasará seguramente toda su vida sin descubrir realmente cosas que son fundamentales en su existencia, ¿no? Claro. Y no sé, es que es como... A ver, es difícil, yo creo que a veces, yo soy súper optimista y muy idealista, pero a veces es un poco difícil como no ponerse triste o darle espacio al dolor que hay en esto, ¿no? Porque dices, joder, claro, es que por mucho que tú hagas un trabajo, luego te encuentras eso, en estos ambientes en los que dices, claro, es que aquí no se ha movido, no, pero ni un ladrillo se ha movido, está todo perfectamente colocado y uniformado, ¿no? Entonces como... A mí, a veces en momentos así, y adoro a mi familia y es gente maravillosa, pero hay momentos así en los que sí que me da un poco de bajón. O sea, me cuesta un poco gestionarlo, porque dices, joder, es como parece que no ha pasado nada, que no ha cambiado nada. Ya, es fuerte esto, ¿eh? Es fuerte como... Porque es cierto, bueno, igual sí, pero es cierto que encima después de haber hecho tú todo el proceso, ¿no? Después de haber salido del armario, como que encima eres tú, además, la persona que está todo el rato, en muchos casos, y sobre todo en el contexto familiar, ¿no? Como la persona que tiene que seguir explicando, que tiene que seguir haciendo pedagogía, que tiene que seguir dando explicaciones... Claro. Siendo el elemento disidente que pone en causa las normas de decir, pero esto, ¿dónde está escrito? ¿Pero esto por qué lo tenemos que hacer así? ¿Por qué os tenéis que comportar de esta forma? O sea, como todo el rato parece que Bueno, hay un punto yo creo que espiritual, que si ya nos ponemos aquí en plan místicas, yo creo que sí que es verdad que la gente queer hemos venido un poco al mundo también a eso, ¿no? A como poner en causa muchas estructuras. Lo que pasa es que, claro, también habrá gente que a lo mejor nos esté escuchando y diga, pues chica, yo es que a lo mejor yo quiero vivir una vida, pero no quiero estar en esto, ¿no? Que también a veces es difícil, es decir, joder, bastante ya tengo con lo mío como para encima tener que toquetear un montón más de cosas cuando hay gente que tiene la vida montada y no tiene que preocuparse por nada. Bueno, ya, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, pero es cierto, y de hecho creo que también es algo como muy a respetar, ¿no? El hecho de... Quizás no todo el mundo puede salir del armario. Quizás no todo el mundo tiene ni herramientas, ni referentes, ni un contexto en el que lo puede hacer. O sea, y esto, está bien, quiero decir, no pasa nada. Para eso estamos otras personas haciéndolo. Claro. O sea, yo creo que... Y ahí también, ¿no? Entraría como el concepto activista, ¿no? O sea, que de hecho ya te he escuchado más veces decir, bueno, claro, no me gusta como definirme como activista, no me gusta nada. Pero al final este programa... Sí. O sea, irremediablemente, lo quieras o no, es un programa en el que se está haciendo activismo todo el rato. Porque ya solamente el título, o sea, claro, aquí viene todo lo raro, ¿no? Aquí venimos esas bichas raras. Sí. Y esto es hacer activismo, porque somos conscientes que aunque estemos en 2024 y las cosas hayan mejorado, yo que sé, que acaba de salir una ley que defiende los derechos de las personas LGTBI y trans, ¿no? O sea, como acaba de pasar esto. Con lo cual, bueno, sí, esto es activismo. Sí, que por mucho que estemos a veces en estos círculos en los que nos pensamos que las cosas están muy avanzadas, pues que lo que tú dices, ¿no? Que a veces
o yo lo siento así, también estamos aquí, hacemos el esfuerzo de venir, de maquillarnos, de vestirnos, de ponernos el tal, de prepararnos unas preguntas para muchas personas que a lo mejor, o esa es como mi sensación, que nos puedan estar escuchando y sientan como que se abre una luz, ¿no? O que alguien en un futuro pueda decir pues lo que tú dijiste, por ejemplo, cuando leíste el libro, de decir, joder, es que he escuchado una conversación y de repente me he dado cuenta de algo que nunca en mi vida me había planteado así o que no lo había visto, ¿no? Para mí eso ya es... O sea, eso ya es la hostia, ¿no? Ya. Me gustaría también hablar de otra paradoja muy interesante de la que tú hablas, que es, hablábamos mucho del intervencionismo médico, ¿no? Claro que este intervencionismo pasa también en un sistema como el español, en este caso, en el que hay una sanidad pública, bueno, de aquella manera ahora mismo, claro. Pero bueno, hay una sanidad pública y hay como mucho control sobre los cuerpos, los niños y demás, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en otros países en los que a lo mejor, pues evidentemente no hay una sanidad pública, con lo cual ese control ya está un poco desdibujado y de repente nace un niño en, pues eso, con personas migrantes hablo, en países en los que no hay tanto control y ese niño, esa niña, ese niño como que va creciendo y evolucionando y se produce una paradoja en la que de repente viven menos estigmatizadas esas personas que nosotras que estamos aquí en el primer mundo. Esto es un temazo también, porque además no hay ni siquiera que irnos tan lejos. Es que incluso aquí a muchas personas que hoy serían nuestras abuelas o de la edad de nuestras abuelas, incluso un poco más jóvenes, no sé, como de 70, 80, 90, hay personas que nunca han recibido ningún diagnóstico. Hay personas que no han seguido ningún tipo de protocolo. Y están bien y no pasa nada. O sea, yo pienso, por ejemplo, pues lo mismo, volviendo a mi historia, pero en el libro está la historia también como de Ana Belén, ¿no? Que Ana Belén, por ejemplo, habla de como de toda esa familia, ¿no? Porque, claro, las intersexualidades, como cualquier otra cosa que tiene que ver con las características sexuales, también en algunos casos son cuestiones genéticas. Si tus padres tienen los ojos azules, pues probablemente tú los tengas azules. Pues esto es igual. Entonces es muy interesante porque Ana Belén habla de esto, habla de cómo en su familia hay varias generaciones de personas intersex, ¿no? Y es muy bonito como ella ha ido viendo y ha conocido a su tía abuela, pero a la vez también a su sobrina, ¿no? Y claro, su tía abuela nunca, jamás ha sabido absolutamente nada. Sí, claro. Que no menstruaba, por ejemplo, en este caso. Ya, pero es que cuando su tía abuela probablemente estaba creciendo, no se hablaba de esto, no se hablaba de sexo, no se hablaba de sexualidad, no se hablaba de la regla, ¿no? Entonces, bueno, pues esta mujer ya está. Es como tampoco sabía cómo menstruaban las demás, ¿no? Exacto. Y por supuesto, obviamente también es muy interesante la historia de Laura Inter, ¿no? Que es como la creadora de la página Brújula Intersexual de México, que también está aquí en este libro, ¿no? Su historia. Y a mí me hizo reflexionar mogollón porque es verdad que justo hablamos de esto, ¿no? De cómo a lo mejor en otros contextos, en otros países, aunque tú estés haciendo activismo, a lo mejor no puedes ser una persona pública. A lo mejor nadie sabe quién eres porque probablemente a lo mejor la discriminación sea como más fuerte o las violencias pueden ser más directas, ¿no? Y evidentemente, yo qué sé, es que incluso en Estados Unidos es que la gente a lo mejor no se puede pagar el acceso a la sanidad. Y esa gente, cuando se habla, por ejemplo, de la cifra esta de cuántas personas hay intersex, ¿no? Y la cifra que aparece es como, en muchos casos, una que dieron las Naciones Unidas, que es el 1,7% de la población, y se dio según las personas que habían sido diagnosticadas. Claro. O sea, esa es una cifra que viene como de los centros hospitalarios. Exacto. Pero ¿cuánta gente en está en su casa, países perfectamente intersex de la vida, maravillosa y viviendo feliz, sin Eso haberse es. puesto en ninguna ficha diciendo soy tal o soy cual? Eso es. Pero, ojo, también me gustaría decir que, claro, esto no hace que... O sea, que tú no hayas pasado por un proceso de patologización por parte de un aparato clínico no hace que tú no sufras una violencia social estructural. Claro. Que sabes que existe. Y Claro. volvemos a la idea de los dos tipos de cuerpos, de una determinada manera. Si tu cuerpo no encaja ahí, depende de qué referencias tengas, tú también te vas a sentir discriminado Sí, de esa idea. y seguramente sin entender
qué es lo que te pasa o por qué te pasa y como un poco out, Eso es. sin la parte médica, pero completamente fuera de decir es que no sé qué soy, quién soy, ni nada, ¿no? Claro, exacto. O sea, entonces, bueno, como que yo no me atrevería nunca a decir que ¿no? Como a poner como una balanza de qué violencias son mayores, ¿no? Porque al final esa violencia, ¿no? Lo que hablábamos de ese enemigo es tan fuerte, ¿no? Tiene tanta fuerza. De hecho, ¿por qué la AI ha tardado tanto en salir del armario? O sea, porque la AI sigue en las consultas. O sea, toda la gente del colectivo hemos pasado por una patologización. En el caso, o sea, en el Estado español, en Europa, como decíamos antes, y en este sentido, Europa es muy intervencionista sobre todo lo queer. Y me parece que vamos como paso a paso, ¿no? En los 90 se despatologiza la homosexualidad. Exacto, nos van dejando pero a cachitos. Claro, exacto, ¿no? Y la AI todavía estamos ahí, todavía seguimos ahí. De ahí como el armario tan fuerte, ¿no? Como bueno, ¿dónde estaba la AI hace 10 años? Bueno, es que la AI sigue estando tan dentro de eso, de esta idea. Sí, porque además hay mucha gente, incluso yo creo que del propio colectivo, ¿no? Que primero uno no conoce la I para nada, en plan, pues la dicen porque está, digamos, dentro del acrónimo este de palabras y tal. Temazo. Temazo. Y segundo, incluso también hay mucha gente que dice pues que la gente intersex no debería estar dentro del colectivo LGTBQ+, ¿no? ¿Qué? ¿Tú qué? Pues yo, cariño, yo qué te voy a decir. ¿Qué piensas tú sobre esto? Porque es como algo que está ahí también todo el rato pululando, pues yo pienso, ¿no? que también tuvimos mucho debate cuando titulamos este formato Sabor a Queer. Porque la palabra queer incluso en aquel momento todavía generaba como cierta incomodidad, porque parece que al decir queer quieras estar como poniendo como un paraguas y decir, venga, todos dentro ahí, ¿no? Como en plan de una forma también a veces como de invisibilizar las luchas individuales de cada uno de los colectivos dentro del colectivo, ¿no? Pero yo soy como muy del pensamiento de que, por un lado, creo que tenemos que unir las luchas, no solamente entre las personas queer, sino también aquí hemos tenido, por ejemplo, a Guru, que hablábamos del antigitanismo, creo que también con todo el tema del feminismo, o sea, que creo que hay muchas luchas que tenemos que aunar contra ese enemigo común, digamos, o contra esa movida que hay que destruir o desmontar, que es el patriarcado, que nos jode a todas, a la gente hetero también. Y en esto creo que en el momento en el que eres una persona que no encaja en la norma de lo que se ha planteado como normal, yo creo que ya formas parte del colectivo. Ya. Pero claro, entiendo que hay mucha gente que a lo mejor no piensa igual. Y también hay que hacer que a ver, que tú puedes ser queer y ser gilipollas, me refiero. O ser, o sea, no porque llame a nadie gilipollas, ¿no? Pero que no, puedes claro ser que sí, claro una que persona sí. como, yo que sé, no leída, no tienes ni idea, puedes votar a Ayuso, o sea, que puedes hacer muchas cosas que no tengan sentido con tu existencia vital, ¿no? Y también hay que hacer ahí ese trabajo, ¿no? De, joder, yo creo que por eso también es importante como establecer espacios en los que poder hablar empáticamente, decir, voy a escuchar a una persona que, oye, a lo mejor puede no exactamente pensar como yo, pero lo mismo me llevo alguna cosa de aquí, o cambio mi opinión, o la otra persona aprende algo de mí, ¿no? O sea, como que no hay espacios de este tipo. Sí, incluso también dentro del colectivo, ¿no? Que a veces como que todo muy trans, gay, lesbianas, intersex, no sé qué. O sea, como a veces también como que hay muchas cajitas, ¿no? Completamente de acuerdo. O sea, es cierto que ha habido una necesidad de hacer esas cajitas porque lo que no se visibiliza no existe. Esto es como la frase que tenemos grabada. Sí, grabada, sí, mítica. Todos, o sea... Sí. Pero con la pregunta, ¿no? Como volviendo a la pregunta que nos ha traído aquí, de la AI tiene que estar dentro del colectivo. Claro, a ver, es que el sistema sexo-género, deseo del que tanto hablamos, que nos discrimina y nos excluye a todas las personas queer, claro, es que si nos vamos como... O sea, por lo mismo que decíamos de dar pasitos, ¿no? Vale, ya hemos entendido que más allá de la heterosexualidad hay vida, ¿no? Sí. Ya estamos ahí, no hemos tenido todo un complejo debate social sobre la identidad de género, ¿no? Los últimos años por toda la cuestión trans.
Entonces, bueno, ya hemos dado como ese paso también de que, bueno, la identidad de género igual tampoco es como tan estable, ¿no? O igual a veces no tiene que coincidir con tu cuerpo, ¿no? Y de nuevo es fluida, ¿no? Exacto. Pero nos falta este pasito de... ¿Y los cuerpos? ¿El sexo? Este pedazo de paso, porque yo creo que este es el gran paso, que en parte abren las personas trans, pero que en el caso de las personas intersex, yo creo que ya lo rematáis. Claro, o sea, yo creo que es como, ¿no? Deseo, género, y si te vas al sexo, claro, ¿qué es el sexo? ¿A qué llamamos sexo socialmente? Y si nos vamos a las discriminaciones que hablábamos antes, de esas mutilaciones genitales, de esas modificaciones genitales, claro, ¿qué se está poniendo en cuestión ahí? El sexo, unos genitales. El sexo es unos genitales, y esos genitales tienen que ser solamente de dos maneras muy estrictas. Claro, no. Entonces, si vamos a la raíz de ese sistema sexogénero, y aquí voy a nombrar como a mi súper amiga activista Laura Vila-Kremer, que, claro, dice, bueno, las intersexualidades al final son un jaque a ese sistema sexual binario, que te dirán algunas biólogas, ¿no? Y algunos biólogos que es que no existe un sistema sexual binario. Pero de manera organizada socialmente sí. Entonces, claro que sí, es que los cuerpos intersex son un jaque a ese sistema sexo-género, a ese sistema sexual binario de raíz. De hecho, es que somos intersex porque hemos tenido que serlo por las discriminaciones que hemos sufrido, pero en realidad no somos nada. O sea, yo visibilizo esto por esa necesidad de deconstruir, ¿no? Este sistema y esta norma, pero ojalá no estuviese aquí. Ojalá no hubiese tenido la necesidad de estar aquí. Exacto. Porque, buah, tía, aplaudo. O sea, no aplaudo, pero porque no aplaudo, pero aplaudiría. En plan de... Es que esto es Jazz Queen Slay, ¿no? En plan... buah, es que esto me parece tan importante y tan necesario. Espero de verdad que a la gente le guste esto. Ojalá. Me he perdido. Iba a decir algo como que era interesante, pero me he perdido. Quería mencionar, porque es que no... O sea, tú mencionas a tu amiga, yo tengo que mencionar también a Camino Varo, que yo adoro a esta persona. Claro. Por favor, que la gente busque y se informe. Y que... Claro, o sea, yo de hecho, bueno, obviamente menciono a todas y cada una... O sea, en este libro, en este libro salen todas y cada una de las personas que a mí me han ayudado a estar aquí también hoy, ¿no? Y a empoderarme. Y creo que está guay como construir colectivamente, ¿no? Y colaborativamente. Sí. Al final es un libro de entrevistas a otras personas y todos los capítulos son una entrevista a una persona diferente. Y toda esta gente... para mí son referentes. Total. Obviamente Camino Varo, Yolanda Melero, Laura Vila-Kremer, Bernard, que, o sea, quiero decir, cada una de esas personas. Y yo soy muy de nombrar. Y de hecho, antes he ido nombrando Ana Belén, Matil, Laura Inter, o sea, como, claro que sí, es que tenemos que nombrarnos. Sí, yo creo que es súper importante esta idea de comunidad, ¿no? Esta idea de que por mucho que nosotras hoy estemos aquí sentadas hablando, que hay mucha gente a nuestro alrededor que está acompañándonos en esto, ¿no? De hecho, vi un vídeo súper bonito que siempre lo tomo como referencia de unas declaraciones de Maya Angelou que hablaba precisamente de esto, que decía cuando sales, si eres artista, ¿no? En este caso, como sales a cantar o sales a hacer una entrevista o sales a hacer algo que te pone un poco nervioso, nerviose, que pienses que toda la gente que te quiere, toda la gente que te apoya y toda la gente que es como, digamos, de tu tribu, te está acompañando en ese momento, ¿no? Eso como que te da mucha fuerza, ¿no? A la hora de decir, es que yo estoy sentado aquí, pero es que no estoy sentado solo. Está la gente que ya no está conmigo en este plano, como otras muchas personas que me conforman a mí y que me acompañan en este camino, ¿no? Entonces, como... Es como imaginar en plan de que estamos aquí sentadas, pero que hay un montón de gente a nuestro alrededor sentadas con nosotras y que al final, pues, ponemos nosotras la voz, pero el acompañamiento y la energía está ahí. Me parece una cosita súper preciosa. O sea, a mí realmente lo has dicho y es como súper emocionante, ¿no? Pensar en eso, o sea, como que te empodera a pensar que ahora sí o que por fin tienes una familia, ¿no? Uh-huh. Tienes una familia de iguales que... pues que son la gente en la que te apoyas, ¿no? Y al final tú no puedes... Creo que hay que tener como ese sentido de colectividad, de asociacionismo. Por eso también es como tan importante que se recomiende, más allá del silencio, como ponerte en contacto con otras personas, ¿no?
como conocer a otras personas. O sea, la historia de las personas queer está ahí todo el tiempo, ¿no? O sea, necesitas salir de tu pequeño pueblo, de tu pequeño municipio, de tu barrio y conocer a gente como tú, sea como sea. Entonces, yo creo que esto es crucial, porque desde ahí realmente es como, bueno, como llegas a ser lo que quieres ser, ¿no? Exacto. Y sí, no sé, es como, sí. Y que también es una parte que antes hablábamos del propósito de hablar por todas aquellas personas que incluso ancestros o en tu árbol genealógico, como hablabas antes, por ejemplo, de esa tía abuela y demás, que a lo mejor no han tenido ni la forma, ni las palabras, ni el espacio para poder ni entenderse, ni explicarse. Y hoy, aquí, nosotras podemos estar hablando públicamente sobre algo que es incómodo, a veces. No incómodo por lo que vives internamente, que a veces también, sino también sobre todo por lo que es hablarlo en abierto con otras personas, pero también estamos hablando por esas personas que no pudieron hablar, ¿no? Ay, qué bonito, de verdad, qué moñis todo me está quedando. Ya ves. Esto de que lo has mencionado mucho, el tema de salir del armario, y esto en este caso con la gente intersex, ¿cómo funciona? Claro, porque realmente, entiendo, con tu familia o tal y cual, depende de cuál sea la intersexualidad, que como decíamos hay muchísimas formas, ¿no? Esta es una salida del armario ya, digamos, muchas veces desde tu nacimiento o casi desde tu nacimiento, ¿no? Claro, ¿cómo se sale del armario? En plan de, ¿qué día decimos, venga, hoy vamos a empezar a hablar de esto? O sea... Porque si ya lo saben, pero ¿cómo lo hablas? Pero lo haces como que no ha pasado. Supongo que habrá familias que dirán, bueno, como eso fue hace tantos años cuando era un niño, un bebé o una niña, pues ya no lo hablamos. Yo considero que... bueno, pues de nuevo, colectivamente también, en mi trabajo académico, como que construí 3 conceptos, ¿no? Que eran el de despatologización, en el caso de la I, desarmarización y acuerpamiento, ¿no? O sea, como que estas 3 ideas, estos 3 procesos, creo que han sido vitales y necesarios para la mayoría de personas intersex que han pasado por esos procesos de diagnósticos y de patologías. Y claro, es que primero es necesario romper esa idea de que tú tienes una enfermedad o de que tu cuerpo está enfermo para tener como las ganas o el valor o lo que sea de salir del armario, que es esta idea de desarmarizar, que digo yo, y que no todo el mundo tiene que hacerla, volvemos a lo mismo, y que creo que es muy importante también como decir que a veces estas desarmarizaciones, estas salidas del armario, pueden ser incluso contigo misma. O sea, claro, porque hablamos de salida del armario siempre y nos vamos como a lo público, ¿no? Sí. En plan de, no sé, familia, este periodista, amigos, este actor, esta actriz ha salido del armario y parece que es como algo que tienes que hacer delante de cuanto más público mejor, ¿no? Pero claro, qué importante que tú, no sé, te desarmarices de una manera íntima contigo misma y te entiendas de una manera sana, de una manera posible, de una manera deseable. Ahí está el kit, yo creo, ¿no? Como darle la vuelta y de repente decir, no solamente no me hace sufrir, sino es que le doy la vuelta y lo veo como algo deseable, ¿no? Claro. Que me despierta esa cosa. Y hay mucha gente que está ahí y está bien. Y luego, que también lo has dicho, ¿no? Como es que igualmente salir del armario también, aparte de lo íntimo, puede ser incluso con tu círculo de personas, de familia, de amigues. Es que eso también está bien. Y yo creo que, o sea, claro, como que todo el rato hago referencia al libro, pero porque está todo esto que hablamos está aquí. O sea, como que está las aquí personas para que la gente se lo compre. Es un libro que se llama La rebelión de las llenas, relatos corporales de personas intersex, por Mer Gómez. O sea que clic a comprar. De la editorial Bellaterra, que hay que mencionar a las editoriales que apuestan y que apoyan y además, joder, hacen un trabajo súper bonito. Yo creo que... Sí, perdona, que te he cortado. Sí, o sea, que estaba diciendo esta idea también, ¿no? Como de que también, que aquí se habla mucho de esta idea de... Tú lo has hablado antes con tu familia, ¿no? De salir del armario con tu familia. O sea, qué guay cuando tú llegas y... después de todo un proceso íntimo contigo,
que también a lo mejor yo he ido haciendo con mi familia más cerca, o sea, incluso con mis padres, que llegue un día en el que tú haces esto y, por ejemplo, va tu madre y le regala este libro a sus compañeros de trabajo, a tus tías, a sus primas. Es como qué fuerte, porque en el caso de las intersexualidades, las familias casi que desde el inicio acompañan todo el proceso. Bueno, casi o no, o sea, siempre, a no ser que yo que sé, que ya seas una persona adulta y te den un diagnóstico de adulto, que también lo hay. Que también lo hay, claro. Pero, claro, qué bueno que tu familia haga ese trabajo también. Y a veces no, a veces no se hace y es así, y qué difícil, ¿no? Y qué duro también que como la gente con la que tú has crecido a lo mejor no entienda o no comprenda lo que tú eres hoy o por qué estás haciendo lo que haces, ¿no? Eso también existe, esto también lo vivimos, de esto también se habla aquí y es así, pero qué bonito también, ¿no? Y como qué orgullo que después de, bueno, pues de procesos difíciles, complicados, de mucho trabajo contigo, pero también con la gente cercana, pues cojan eso, no solo tu madre, sino tus amigas, y hablen de esto con otras personas, y regalen tu libro, y joder, es que llegar a esto es muy fuerte, ¿no? Cuando, no sé, es que se me ocurre una amiga psicóloga, o sea, que tengo, que en su centro de trabajo, o sea, hable de ti, ¿no? Y diga, bueno, es que igual necesitamos una formación sobre esto, ¿no? Y tú dices, ¡buah! ¿No? Como que llegar ahí es guay, ¿no? Es como sentir, pues lo que decíamos, que no está... Claro, que merece la pena, ¿no? Como que merece la pena y que además, y esto pasa mucho cuando hablabas antes de lo de salir del armario, que esto es una cuestión de todas. O sea, al final que la persona, que también la gente que nos escucha, que no es queer, tiene que entender que cuando alguien sale del armario, cuando alguien expresa algo, que también tú puedes formar parte de eso. En plan, igual que una madre cuando su hijo... Como si no hablara de mí, ¿vale? La amiga soy yo. En plan de, igual que una madre con su hijo que sale del armario y dice yo soy gay, que la madre también puede ir a su amiga y decirle, oye, mi hijo es gay, o a su hermana, o a su prima, o a quien sea, para favorecer y ayudar también a que no todo el trabajo recae sobre nosotras, ¿no? Sino que también es un trabajo compartido de toda la sociedad para que... Lo que dices tú, ¿no? Que vayas al curro y digas, oye, chicos, pues creo que deberíamos tener una formación sobre este tema de perspectiva de género, porque creo que nos puede ayudar a nosotras, a nuestras familias y a la gente que trabaje con nosotros, ¿no? Y desde ahí yo creo que es muy bonito porque creo que el arte como que abre un montón de puertas y sana un montón de cosas y creo que desde ahí, creo que con el libro lo has conseguido hacer. Y también me gustaría saber... de todo este periplo que estás haciendo, hablando del libro y teniendo charlas y encuentros con gente, si me quieres compartir algún momento que ha sido especialmente, pues eso, bonito para ti. Jo, pues muchos, o sea, muchísimos. Claro. O sea, es verdad que estoy como recorriéndome el Estado español. Claro, en cada sitio del que me llaman, o sea, me llaman de, no sé, como me ha pasado, ¿no? De un municipio de Navarra en el que viven 100 habitantes con un ayuntamiento para 25 municipios, o en Lleida, que acabo de estar, que estaba en la Seu d'Urgell, que, o sea, ni conocía, ¿no? La existencia de algunos pueblos como... A ver, lo que quiero decir es que, claro, todo parece que a veces lo centramos en Madrid y Barcelona, ¿no? Sí. En las grandes ciudades y no existe nada más, pero en realidad a mí me está llevando a lugares que nunca hubiera imaginado y en los que también hay gente queer, en los que también hay gente intersex. Y los momentos bonitos o momentos que a veces como que son insuperables en el sentido de yo a nivel emocional, que no sabes ni cómo sostener eso en el momento porque, claro, tú haces algo y de repente luego la gente viene a compartir contigo. O sea, igual que yo lo he hecho con otras personas, o si voy a, no sé, a una presentación, o si veo una película de alguien y tengo la oportunidad de conocerle, como que este feedback también es guay, porque claro, tú cuando creas, está guay que, no sé, que la gente también como que se identifique de alguna manera, sea intersex en este caso o no. Uh-huh. Y es verdad que yo lo que destacaría es como en muchas de mis presentaciones, bueno, en todas las presentaciones del libro, siempre voy con alguien, siempre me acompaña alguien. Y al principio, o siempre que tengo la oportunidad, me acompañaban las personas que salen aquí.
con las que establecía un diálogo, no una presentación. Entonces, esto es como súper guay, súper potente del hecho de que podamos hablar dos personas sobre esta situación. Entonces, por un lado eso, como que destacaría esos momentos en los que yo he compartido con otras protagonistas del libro estos momentos, pero también esos días en los que de repente, cuando acabas, llega una persona, que han sido bastantes, y te dice, yo soy intersex y nunca había conocido a nadie. O sea, eres la primera persona que conozco. O eres la primera persona que está hablando de algo que yo no sabía ni nombrar como intersex. Y esto está, o sea, de hecho, justo hace una semana me pasó. Y estos momentos son como, o sea, qué guay que estés aquí, o sea, qué importante que en este municipio tan pequeño de repente haya habido un clic que te ha saltado y te ha hecho llegar a esta presentación, y qué importante que nos demos el contacto y que sepas que estás bien, que no pasa nada, que hay más personas que han pasado por situaciones similares a la tuya. Y este momento de compartir, sobre todo de compartir experiencias, es brutal. O sea, es brutal y, bueno, no sé, como que también le da sentido, ¿no? Porque a veces también cuando estamos haciendo activismo, cuando estamos visibilizando o cuando te estás exponiendo todo el rato, hay un punto de decir... Ya no solo de cansancio, que al principio hemos comenzado como por ahí, ¿no? En la entrevista, sino también de... ¿Tiene sentido? O sea, claro que hay veces que dices, ¿tiene sentido? Yo me lo pregunto mucho. Y entonces estos momentos dices, pues sí, o sea, tiene sentido que aunque hagas algo en un sitio y vayan 3 personas, si a esas personas ya les has como... No sé, les has abierto como los ojos, en este caso, a la diversidad o a descubrir como nuevos mundos que nunca se habían planteado, pues claro, merece la pena. Y pero aparte, bueno a veces es difícil. Claro, todo el rato, claro. Y que además hay un punto de efecto dominó, ¿no? Efecto dominó, porque tú puedes transmitir esa información a una persona en una charla y esa información puede llegar de esa persona a otra persona o a otra persona. O sea que tú abres ese canal de comunicación en el que tú te expones con todo lo que implica exponerse, pero nunca sabes dónde va a llegar, ¿no? Y bueno, yo creo que es muy bonito, así que desde aquí yo espero que ayudemos a la gente. ¿Hacia dónde crees que va todo el tema con las personas intersex ahora mismo? O sea, quiero ser positiva, ¿no? Antes decías tú lo de idealista. Sí, yo soy un poco idealista. Bueno, yo evidentemente tengo esperanzas, porque si no, también pues no haría lo que estoy haciendo. Tengo esperanzas como en el futuro, en que... Bueno, en este proceso de ley LGTBI, ¿no? Por primera vez también las personas intersex hemos participado como agentes políticos, ¿no? Porque nos hemos convertido en eso. Y qué bien, qué bueno que por primera vez esto haya pasado, o qué bueno que haya pasado que gracias al Ministerio de Igualdad que ha habido con Irene Montero hayamos podido celebrar el Día de la Visibilidad Intersex los 2 últimos años, ¿no? El 26 de octubre. Pero claro, esto no es suficiente. O sea, por ejemplo, en la propia ley hay cuestiones todavía con respecto a la AI que hace falta mejorar mucho. O sea, se ha prohibido, ¿no? Se ha prohibido como modificar a menores de 12 años. Se ha prohibido hacer modificaciones corporales a menores de 12 años. Pero también estaba la otra parte dentro de ese mismo artículo en el que dice que a no ser que un profesional de la salud recomiende que haya que hacer algo. Y esto claro, es como la vida de cada una de nosotras. Exacto. Entonces, claro, son cuestiones en las que hay que seguir ahondando, ¿no? Y trabajando. Y obvio que hay que celebrar, y yo celebro todos los nuevos pasos que vamos dando, pero también hay que mencionar las cosas que tenemos que seguir trabajando. Sin duda. Y esto es así, o con el tema de el registro civil. Claro, o sea, que por ejemplo los aparatos clínicos, ¿no? Actúen, también depende de que hay un aparato jurídico que dice
que a los pocos días del nacimiento tú tienes que inscribir a tu criatura en un registro civil. Claro, ¿qué pasa cuando hay una criatura que no cumple esos parámetros de normatividad por su genitalidad? Eso es lo que hace que se aceleren las operaciones, las intervenciones, las modificaciones. Y esto hay que trabajar sobre ello. Uh-huh. O sea, en esta ley se ha añadido como que este plazo sea de 1 año en vez de 3 días o lo que fuese. Claro. En 1 año la criatura va a decir... Obviamente no. Que quiere, que desea. ¿Dónde está ese espacio para la reflexión? Exacto. Para dudar, Exacto. Para tomar conciencia, para explorarte, para tomar decisiones. En 1 año una criatura, pues cariño, bastante con que está viva, con que come, con que se mueve y bueno... La cosa es que hay que trabajar sobre estas cuestiones. Sí. Porque sí, yo, lo que decía, ¿no? Yo celebro y celebramos desde el activismo intersex del Estado español las cosas que pasan, pero también hay que ser crítica. Y cuando también nos dan como siempre la respuesta de, bueno, vamos paso a paso, ¿no? Esto lo hemos visto, la estrategia. O sea, en política todo es estrategia. Sí. Y ahora hay que dar las cosas mascadas porque la sociedad ya sabemos cuál es la que es. Pero, claro, si hay que ir paso a paso y el siguiente paso es como la I y hacer las cosas como los derechos intersex o la vulneración de derechos intersex se tiene que acabar y esas cosas hay que ponerlas sobre la mesa y hay que hacerlas bien porque se están vulnerando derechos humanos, pues la I no puede esperar. O sea, si a día de hoy en el Estado español hay criaturas que están siendo mutiladas, sus genitales, por razones estéticas, si se están administrando hormonas por razones estéticas obligatoriamente sin decidir, y aquí llevamos el tema, lo que decíamos antes de... Si para algunas personas se ha puesto el grito en el cielo, a las intersex nos lo llevan haciendo toda la vida. Entonces, estas cosas, no pueden esperar. No pueden esperar. O sea, esto no es un paso más. Vamos a esperar otros 10 años. No, esto es ya, esto es hoy. Porque si no, el Estado está siendo cómplice. Y cuando las Naciones Unidas dan avisos, y a España se lo han dado, de que se están practicando mutilaciones genitales, por ejemplo, o de que se están siguiendo estos protocolos de manera obligatoria, tiene que cumplir esto. Porque también estamos aquí haciendo pedagogía y estamos aquí hablando y dialogando y está bien, pero quiero decir, también nuestros cuerpos tienen derecho a la reparación y también podríamos estar haciendo activismo de otras formas. Entonces, bueno, quiero decir, tengo esperanzas en que el futuro para las personas intersex, pero para toda la gente queer o para toda la gente racializada, va a cambiar y va a ser mejor, ¿no? Y vamos a tener esto típico de vamos a tener vidas vivibles que hoy, todavía en 2024, no tenemos al 100%. Entonces, ojalá, ¿no? Yo quiero pensar que esto, y me he puesto como intensa en el último momento, pero deseo pensar que antes de que yo me muera, esto cambiará, ¿no? Que esto cambiará. Yo creo que desde aquí, si te parece, con esa misma intensidad, yo creo que es bonito como invitar a la reflexión a cada una de las personas que nos estén escuchando, y no solamente a las personas que nos escuchen, sino a sus allegados y tal y cual, que también puedan un poco adoptar este discurso de decir, no vamos a desempoderarnos, vamos a tratar de empoderarnos cada uno desde nuestro lugar, desde donde podamos, y que no permitamos que nos quiten nuestro poder desde las instituciones, desde los gobiernos y demás, y entendamos que cada uno de nosotros tenemos poder para que las cosas cambien, en mayor o menor medida, como decías antes, desde un pueblo pequeñito, desde una comunidad pequeña de 10, 15 personas, hasta lugares mucho más grandes, cada uno desde su lugar, cada una desde su lugar. Entonces yo creo que es bonito como que puedan escuchar este episodio como una invitación a que todos podemos hacer algo. Entonces, si realmente todos nos vamos levantando desde ese lugar, desde el que podamos, seguramente las cosas seguirán cambiando. Entonces, yo animaría a que la gente a que se una a hacer su cachito de activismo. Sí. Idealmente no compartiendo algo en redes sociales, ¿no? O sea, en plan de, si puedes hacer algo proactivamente, mejor. Pero cada uno, cada una, oye, desde su lugar, ¿no? Y empatizando, ¿no? Y escuchándonos y como uniendo luchas. O sea, yo también en estos últimos años, o sea, como las alianzas, o sea, tanta gente con la que he hablado que tiene al final sus luchas, sus intersecciones, o sea, es que se me ocurre como hablar, pues yo qué sé, como de gente disca, de gente gorda, de gente negra, o sea,
personas que al final son las que te están acompañando todo el rato, que cuando haces estas cosas, la gente que ve este programa es toda esta peña, que son tu burbuja, que son tu círculo, que te apoya, que te da visibilidad. Y qué importante lo que decías de escucharnos, dialogar, dejar de señalarnos, dejar de mirar nuestro ombligo. Claro que hoy hemos venido a hablar de la I, pero es que la I es todo lo demás. Exacto. ¿No? Y todos deberíamos estar trabajando por los derechos de todos, porque yo siempre digo lo de, es que nadie está exento de que en su casa haya una persona, una criatura, un adolescente que sea queer, que sea boyera, que sea gay, que sea intersex, que sea trans. Entonces, trabajemos esto, ¿no? ¿Sabes? Como trabajemos para, bueno, pues luchar contra todas las discriminaciones que seguimos sufriendo. Pues muy bien, nos ha quedado muy de Misses esto. Muchas gracias, Mer, por estar aquí. Yo brindo por un mundo mejor, como buena Miss que soy. Muchas gracias por venirte, preciosa, te adoro. Muchas gracias a ti por abrir este abanico tan estupendo, ¿no? De que los medios audiovisuales hablen de esto, de que estéis aquí, de que hayáis hecho esto. O sea, como gracias, es tan necesario. Qué guay, creo que es como un súper escaparate y una plataforma enorme para llegar a mucha gente. Y gracias, enhorabuena por este proyecto. Pues lo tomo, tía, muchas gracias. Un besito.